Buenos días, estimados estudiantes. Soy el doctor Oscar Paredes y bueno, vamos a tocar el tema instrumental, manual y rotatorio para la conformación de los conductos radiculares. La anterior semana ya se llevó este tema de accesos, ¿no? Tener un buen acceso es importante porque, bueno, pues nos va a ayudar mucho cuando estemos conformando el conducto radicular. Nuestra lima va a poder ingresar holgadamente, no se va a fatigar y bueno, no vamos a tener problema de que se nos vaya separando la lima, ¿no? Va a poder ingresar hasta la zona apical. Es importante que haya un buen trabajo del tercio cervical porque, bueno, pues nuestro isgante va a poder ingresar hasta la zona apical, ¿no? Cuando hagamos la obturación también, ¿no? Va a ser importante, ¿no? Y vamos a poder obturar hasta el límite apical, ¿no? También es importante que cuando hagamos una endodoncia, tenemos que contar con una buena radiografía, porque esta radiografía nos va a dar muchos datos y nos va a ayudar mucho en el tratamiento endodóntico, ¿ya? Tiene que estar bien tomada, bien procesada, ¿no? Bien angulada, y así nosotros vamos a sacar mucha información de esta radiografía. Eh, Cuando nosotros hacemos el tratamiento, utilizamos bastantes instrumentales, especialmente las limas endodónticas. Y bueno, pues en este tema vamos a ir describiendo las partes de esta lima endodóntica. No nos olvidemos que para la conformación del conducto radicular, nosotros tenemos que hacer una preparación mecánica y una preparación química, ¿ya? La preparación mecánica la vamos a realizar con nuestras limas endodónticas y la preparación química con nuestros irrigantes, ¿no? Siempre tenemos que ir combinando ambos, ¿no? Y bueno, pues vamos a poder ir haciendo la desinfección del conducto radicular. Existen varios instrumentales. Ahí, bueno, están nuestras limas, ¿no? Las limas K, los escariadores, las limas H, los pulpótomos, las Gauge Glidden, los léntulos. Acá también tenemos un sistema rotatorio, pero manual, ¿no? Que bueno, pues también es bueno utilizarlo. Acá en esta fotografía les pongo un sistema rotatorio, ¿no? Entonces vamos a empezar a ir describiendo, ¿no? Si recapitulamos, hablamos del doctor Edward Myers, que es el idealizador del primer instrumento endodóntico, cuyo objetivo era limpiar y ensanchar el conducto radicular, ¿no? Desde su primer uso, ¿no? de estas limas hasta la actualidad, bueno, pues ha cambiado mucho, ¿no? Ha ido mejorando y bueno, pues ha ido apareciendo nuevos instrumentales que nos ha ido ayudando, ¿no? A la conformación del conducto radicular. Si hablamos de la fabricación, eh, decimos que, bueno, pues antes había, ¿no? Había estos materiales de acero de carbón. En la actualidad existen estos aceros inoxidables
y también las aleaciones de níquel titanio. Generalmente los sistemas rotatorios vienen con esta aleación, ¿ya? Pero también hay material manual de níquel titanio, ¿no? Que bueno, pues no es tan bueno, no es tan bueno. Yo lo he utilizado y bueno, pues no conforman bien el conducto radicular. En cuanto a la fabricación, estas limas se van fabricando por torsión y por torneado. Son vástagos metálicos, ya sean triangulares, circulares o triangulares. Entonces, cuando se torsiona, ¿no? Se va torsionando y se va formando las espiras. Pero también hay por torneado, ¿no? Ahí son máquinas que lo van torneando ese vástago y ahí se va formando, ¿no? La estructura de la lima endodóntica. Empezamos a describir las partes de la lima, entonces va a tener un mango, una parte intermedia, una parte activa y una guía de penetración, ¿no? El mango, algunas empresas lo hacen de plástico, con algunas rugosidades para que nosotros podamos agarrar entre nuestros pulpejos y bueno, podamos manipular mejor el instrumento. Pero también hay, ¿no? Siliconados, ya, los mangos, que nos indican los fabricantes que son más, son más sensibles, ¿no? Se nota mejor cuando tú vas ingresando al conducto radicular. Este mango viene por colores, ya predeterminados, no se puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, la lima 15 siempre va a ser blanco, la lima 20 amarillo, la lima roja 25, la lima 30 azul, la lima 35 verde y la lima 40 negro, ¿ya? Acá por ejemplo vemos la segunda serie, la blanca 45, la amarilla 50, la roja 55, azul a 60, la verde 70 y el negro 80, ¿no? Eso ya viene ya estandarizado, ¿no? Son normas que se ha ido dando para que los fabricantes puedan regirse a eso y puedan ir sacando el material, ¿no? De forma uniforme. En este cuadrito les voy mostrando eh, las limas especiales, que son las números 06, 08 y 010, ¿no? Y ahí nos dan los colores de los mangos. La 06 es rosa, la 08 es gris y la 10 es violeta. La primera serie empieza de la 15 a la 40, la segunda serie es de la 45 a la 80 y la tercera serie es de la 90 a la 140. En nuestro medio, generalmente encontramos hasta la segunda serie. En este cuadro también nos va indicando, ¿no? Los diámetros de la punta de cada instrumento. Por ejemplo, la lima 06 va a tener 0.06 de milímetro en su punta, ¿ya? Y a los 16 milímetros, ¿no? Va a ser 0.38, ¿no? Esto nos va indicando la parte activa, ¿no? Como sabemos, este vástago, eh, esta parte activa es de forma cónica, no es recta. Nosotros cuando vamos conformando el conducto radicular, lo volvemos cónico el conducto, ¿ya? Entonces la lima tiene esa forma
y es por eso que nos va ayudando a que tenga esa forma este conducto radicular. Por ejemplo, acá la lima 30 tiene 0,30 de milímetro en la punta y a los 16 milímetros va a tener 0,62. Y ahí va, de todas las limas nos va indicando. Ahora no existen limas intermedias que nos ayudan, ¿no?, en la conformación del conducto. Por ejemplo, de una lima 10 a la 15 existe una lima 12. De la 15 a la 20 existe una lima 17. De una 20 a la 25 existe una lima 22, ¿no? Y así nos va ayudando, ¿no? Porque a veces estamos con la lima 10 y queremos pasar a una 15 y no ingresa la lima 15. Entonces podemos utilizar una lima 12, un poquito menos, y ahí nos va a ir facilitando en la conformación del conducto radicular. La parte intermedia, ¿no?, es esa parte que está entre el mango y la parte activa, ¿ya? La parte activa no va a modificarse en su longitud, ¿ya? Lo que se va a modificar es esta parte intermedia, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ir creciendo en longitud para que tengamos limas de 25, de 28, de 31. ¿Ya? Si hablamos de la parte activa, sabemos que esta parte activa mide 16 milímetros. Y este dato es importante saberlo porque cuando nosotros estamos conformando el conducto radicular, nosotros vamos a tener que medir esta parte activa, siempre cuando estemos conformando, y así te vas a dar cuenta si se ha separado o no se ha separado la lima. Si, por ejemplo, estás haciendo la conformación y mides y te da 15, la parte activa, entonces 1 milímetro se ha quedado dentro del conducto radicular. Ahí te das cuenta. Porque si no haces eso, bueno, a veces estás haciendo el trabajo y en una de las radios que saques ya ves un fragmento de la lima, entonces ahí recién te das cuenta, ¿no? Entonces es importante que sepamos este dato de esta parte activa. El ángulo helicoidal, ¿ya? Acá, por ejemplo, en esta diapositiva nos va mostrando los diferentes ángulos helicoidales de los escariadores, de las limas tipo K y de las limas H, ¿no? En los escariadores es 20 grados, en las limas tipo K es de 45 grados y en las limas H es de 60 a 65. Y este ángulo se va formando entre las estrías y el eje axial del instrumento, ¿no? De ahí se va a formar esto. Nos indica que este ángulo helicoidal es determinante, ¿ya? Porque, bueno, pues las estrías cortantes de la lima determinarán un ángulo que incrementará la torsión del instrumento. Entonces, eso quiere decir que cuanto más ángulo helicoidal tenga, más torsión tendrá el instrumento y más propenso a la fractura. El ángulo helicoidal ideal sería de 0 grados, porque así ninguna fuerza axial ejercida sobre la lima producirá componentes de fuerza que generen torsión. Entonces ya nos damos cuenta, ¿no?, que es importante saber este ángulo helicoidal, ¿no? Este ángulo helicoidal influye en la fuerza de corte, en la eficiencia y la
flexibilidad de la lima. Les vuelvo a mostrar esta diapositiva y ahí nos damos cuenta que entre las tres limas, ¿cuál tiene más ángulo helicoidal? ¿No? Y nos damos cuenta que la lima H, ¿no?, tiene, ¿no?, un gran ángulo helicoidal, entonces es más propenso a que se fracture esta lima. Entonces, por eso no se utiliza en la conformación del conducto radicular estas limas H, ¿no? Las tipo K es la que nosotros vamos a ir utilizando generalmente. También en esta parte activa va a tener el ángulo de corte y las áreas de escape. Las áreas de escape nos va a ayudar mucho a sacar ese vasillo dentinario que vamos a ir produciendo en la conformación del conducto radicular. Este ángulo de corte nos va a indicar la capacidad de corte de la lima, ¿no? Determinará, ¿no?, se determinará este ángulo midiendo el ángulo formado sobre el borde cortante y la pared dentinaria. Un ángulo de corte negativo produce una acción de raspado, dando una sensación más suave. Un ángulo de corte positivo produce una acción de corte más eficiente y requiere menos fuerza para agrandar el conducto radicular. La guía de penetración. Como sabemos, hay, ¿no?, de puntas activas y de puntas inactivas. ¿Ya? Generalmente es importante contar con puntas inactivas, porque las puntas activas en algunas ocasiones te van produciendo transportes internos, ¿no? La función que cumplen estas guías de penetración es ampliar el conducto y guiar la lima a través del conducto radicular. El taper, ¿no? Cuando nosotros vamos revisando la bibliografía, hay muchos libros que nos hablan del taper, ¿no? Entonces nosotros sabemos que taper se refiere a la conicidad, ¿no? ¿Y qué es la conicidad? Es la relación entre la diferencia de diámetros de extremos de un tronco de cono y su longitud. Pero para entender nosotros, ¿no?, los endodoncistas, es el incremento de diámetros a lo largo de la lima. Y ahí está. Este es un cono donde va a tener un diámetro mayor y un diámetro menor. Y ahí va a haber el incremento, ¿no?, de diámetros de acuerdo a la longitud. Nuestro instrumento endodóntico también es así, es un cono, ¿no?, donde va a ir incrementándose los diámetros, ¿no?, obviamente en la parte activa, ¿no? Acá, por ejemplo, este ejemplo de esta lima 25 nos indican que en la punta es 0,25 de milímetro y a los 16 milímetros va a ser 0,57. ¿Ya? Esto es interesante saberlo porque, como les indicaba, nosotros cuando conformamos el conducto radicular tenemos que volver cónico el conducto radicular. Tradicionalmente, las limas eh, vienen de conicidad al 2%. Las limas manuales generalmente vienen al 2%. Las limas rotatorias ya vienen con multitaper, ¿no? Ya son diferentes conicidades que van haciendo los fabricantes para que vaya mejorando, ¿no? Pero las limas manuales vienen siempre al 2%. Acá nos va indicando un ejemplo, ¿no?,
del incremento de los diámetros del D0 al D16. Este aumento equivale, dice, a 0.32. Entonces, si vamos aumentando 0.02 hasta 16 milímetros, lo que vamos a incrementar es 0.32 milímetros, ¿no? Porque, bueno, si hacemos una operación, 16 por 2 va a ser 32. ¿No? Acá este ejemplo de esta lima 20, que en la punta tienes 0.20 de milímetro y a los 16 milímetros va a tener 0.52 milímetros. ¿Ya? Si he incrementado 0.32. ¿Ya? Para que me vayan entendiendo mejor, ¿no? Acá en el D0 va a ser 0.20, en el D1 va a ser 0.22, en el D2 va a ser 0.24 y así sucesivamente hasta el D16 que va a dar 0.52. Otro ejemplo, para que se nos quede esto, en el D0, en una lima 40, va a ser 0.40 de milímetro y a los 16 milímetros va a ser 0.72. Entonces es importante saber tener ese dato para que nosotros hagamos una buena conformación del conducto radicular. Hablamos de la estandarización de los instrumentos, ¿no? Antes, bueno, pues no estaban estandarizados estos instrumentos que utilizábamos, ¿no? Cada empresa sacaba su criterio, lo fabricaba a su criterio los instrumentos y entonces había una variación, ¿no? Si una lima 15 sabemos que tiene 0.15 de milímetro, algunas empresas no lo sacaban así, ¿no? Lo sacaban 0.10 o 0.20 de milímetro en la punta. Entonces, ¿qué han hecho? Han ido estandarizando, han ido poniendo una norma donde al fabricante se le indica que no puede hacer una variación. Si quiere fabricar, entonces tiene que seguir la norma, esta estandarización. Entonces, la Organización Internacional de Estándares ha hecho esas normas, ¿no? Y bueno, pues se abrevia ISO, ¿no? International Standard Organization, ¿no? Entonces, ustedes cuando compren el instrumental tienen que percatarse que sean estandarizadas estos instrumentos endodónticos. Y aquí vamos describiendo, ¿no?, estas normas, ¿no?, que nos indican que tienen que ser elaborados en acero inoxidable. Aquí ha habido una variación, ¿no? En la actualidad ya hay, ¿no?, instrumental de níquel titanio. Entonces, bueno, pues en esta parte un poquito ha variado esta norma. Se hacen con aumento de diámetros progresivos entre un instrumento y el siguiente, ¿no? Obviamente es 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ese aumento de diámetros progresivos está estandarizado, ¿no? Tiene mango de colores que sirve para su identificación. Como se había indicado, una lima 20 va a ser siempre amarilla, ¿no? El diámetro del extremo de su parte activa, expresado en centésimas de milímetro, corresponde al número del instrumento. Eso quiere decir que en la lima 15 va a tener 0.15 de milímetro en la punta, ¿no? Entonces, eso ya está estandarizado.
La parte estandarizada son los primeros 16 milímetros. Ese aumento progresivo de diámetros va a ser esos 16 milímetros. ¿Ya? Solo el vástago va, el tallo, ¿no? La parte intermedia va a ser la que va a ir variando en longitud para que tengamos de 21, de 25, de 28 y de 31 milímetros. La parte activa tiene un diámetro de 1 en la punta del instrumento y un diámetro de 2 a los 16 milímetros, ¿no? Acá tendría que ser de 0, ¿no? El diámetro de 2 es siempre 0,32 milímetros, mayor que el diámetro de 1. Entonces, como les iba indicando, siempre va a ir aumentando 0,32 de milímetro. Porque, bueno, la norma ya nos va indicando eso. Las tolerancias dimensionales no exceden de 0,02 de milímetro, de más o de menos. Cada instrumento posee un mango de color que lo caracteriza y un número correspondiente al de 1 en su punta activa. Los instrumentos vienen en serie de colores, ¿no? Como ser blanco, amarillo, rojo, azul, verde y negro. Y existe una serie especial, ¿no? Y ahí está, rosado, gris y violeta. Esos colores tienen que ser. Entonces, gracias a estas normas, nosotros cuando compremos el instrumental vamos a saber que eh, van a cumplir todos estos parámetros, estos instrumentos, ¿no? Aunque debe haber, ¿no?, material no estandarizado, y ahí tenemos que nosotros darnos cuenta también de eso. Ya vamos a describir, entonces, estas limas. Empezamos con los pulpótomos, ¿ya? Con los tiranervios. Entonces, este tiranervio son instrumentos con púas metálicas utilizadas para la remoción de tejido pulpar. Nosotros utilizamos estos pulpótomos en conductos amplios y rectos. No utilizamos en conductos curvos o estrechos, ¿ya? Están hechos, fabricados para conductos rectos y amplios, ¿no? Sirven para enganchar y remover la pulpa del conducto radicular, ¿no? Remover del conducto restos necróticos, torundas o puntas de papel. Se introduce lentamente y holgadamente en el conducto radicular a 3 milímetros de la longitud de trabajo, ¿ya? No tenemos que ingresar hasta la longitud de trabajo. Pense menos 3, porque si no se nos puede trabar la punta y fácilmente se puede ir separando esta lima y vamos a tener problemas, ¿no? Como la dinámica dice, es rota, ¿no? Una vez introducido el pulpótomo, se va a girar 130 grados en cualquier dirección, sea horario o antihorario, para enganchar la pulpa y extraer esta pulpa, ¿no?, del conducto radicular. El símbolo identificador es una estrella de 8 puntas, ¿ya? Y ahí está. Como vemos, el pulpótomo tiene esta forma. Si lo vemos a mayor aumento, ¿no?, es así, sus, sus puntas metálicas, donde se va a ir enganchando las, la pulpa, ¿no?, la pulpa dental. Y aquí está, ¿no? Hacemos una impulsión. Tenemos el cuidado de los 3 milímetros. Giramos 360 grados y tracción. Y es así como tenemos que
ir utilizando estos pulpótomos, ¿ya? Y ahí, así lo compramos en el mercado. Tenemos que saber que este pulpótomo lo utilizamos por única vez, ¿ya? Lo utilizamos y después lo tenemos que ir desechando. Si tú lo vas a reutilizar, tienes el problema de que se te puede ir fracturando este pulpótomo y, bueno, vas a tener problemas en el transcurso del tratamiento, ¿no? Tenemos que saber también que estos pulpótomos no son estandarizados, ¿no? Algunas empresas lo van sacando de diferentes diámetros en las puntas, ¿no? Acá, por ejemplo, miren, esta lima 20, que tiene ese 0,20 en la punta, es 0,30. Esta lima 40, que en la punta tendría que ser 0,40, tiene 0,60 de milímetros, ¿no? Entonces, tengan cuidado en eso también, ¿no? Sepan cuánto de diámetro tiene esa punta para que nosotros podamos ir utilizando con mayor seguridad. Hablamos de los escariadores. Pueden utilizarse para el cateterismo, ¿no? Para ir ingresando si hay vialidad o no dentro del conducto, para hacer las conductometrías y también para llevar pastas al interior del conducto radicular. Se presentan estandarizados en números de la 0,8 a la 140, en longitudes de 21, 25, 28 o de 31 milímetros. El símbolo identificador de los escariadores es un triángulo equilátero. El ángulo de corte va a ser de 60 y el ángulo helicoidal de 20 a 25 grados. ¿Ya? Ahí está, nos va mostrando el ángulo helicoidal. Y si hacemos un corte de esta lima, ahí vemos, ¿no?, que es un triángulo equilátero, ¿no? ¿Cómo se va a manejar dentro del conducto este escariador? Hacemos el movimiento de impulsión, un cuarto de vuelta, ¿no? Nos apoyamos a una de las paredes del conducto y tracción. Es así como tenemos que ir nosotros manejando este escariador, ¿no? Impulsión, un cuarto de vuelta y tracción. No se puede rotar estas limas, ¿no? Porque puede sufrir este fenómeno de atornillamiento y ahí vamos a tener problemas de la separación de la lima. Y es así como lo encontramos en el mercado, como Roemers. Acá, por ejemplo, el fabricante nos indica que este escariador es de 28 milímetros y es de la 15 a la 40. Las limas tipo K o de la Kerr son fabricados por vástagos metálicos, ¿no?, por torsión y en algunos casos por torneo también hay. Presentan espiras apretadas, ¿no?, dispuestas de modo que su acción efectiva se produzca raspando a lo largo de las paredes del conducto radicular. Se utiliza, ¿no?, aquí nos va recalcando, ¿no?, hacemos impulsión, rotación de un cuarto de vuelta y tracción con presión lateral contra las paredes del conducto radicular. Hay ahora variantes de esta lima tipo K, ¿no?, que eran las convencionales eran cuadrangulares, ¿no?, una lima tipo K, pero han ido variando ya esto, ¿no?
La han vuelto de forma triangular y también romboidal. Las triangulares tenemos las limas Flexo-Phi, las limas Flexo-R y las limas Triple-Flex. Y las romboidales, las K-Flex, ¿no? Entonces, así lo vamos a encontrar en el mercado. Si nosotros compramos una Flexo-Phi, sabemos que es una lima tipo K, pero de forma triangular. El ángulo de corte va a ser de 90, ¿ya? Y el ángulo helicoidal de 40. Ahí está, nos va mostrando a mayor aumento cómo es esta lima endodóntica. Y aquí nos va mostrando gráficamente, ¿no? Impulsión, un cuarto de vuelta, nos apoyamos a una de las paredes del conducto radicular y tracción. Eso es lo que nosotros tenemos que ir haciendo. Impulsión, un cuarto de vuelta, tracción. Entonces, así vamos a ir conformando nuestro conducto radicular. No podemos girar esta lima. No podemos ir girando porque este fenómeno de atornillamiento puede trabar la punta de la lima y ahí vamos a tener problemas de la separación. Acá mostramos la diferencia de un escariador con una lima K, ¿no? Y ahí vemos que la lima K va a presentar mayores espiras, ¿no? Entonces, va a ayudar mucho en la conformación del conducto radicular. Las limas H, estas limas H nos sirven para alisar el conducto radicular. Es un instrumento con punta cónica para ser operada a mano con movimientos de vaivén. Impulsión, tracción, impulsión, tracción. Aquí cambia, no se hace lo mismo que con una lima K. Acá esta lima H tiene bordes espirales cortantes dispuestos de modo que el corte se produzca solo por tracción, ¿no? Entonces impulsamos y al traccionar vamos a ir alisando el conducto radicular. No se debe girar esta lima porque es ineficaz y puede fracturarse, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado al manejar estas limas H. Liman las paredes del conducto por su acción cortante y aumentan la conicidad del conducto desde el ápice hacia oclusal o incisal. Y el símbolo identificador es un círculo. Así lo vamos a encontrar en el mercado. Y así vamos a ir diferenciando entre una K y una H. Entonces la K va a ser cuadrado y la H va a ser un círculo. El ángulo de corte va a ser de 90 y el ángulo helicoidal lo hace de 60 a 65. Entonces va a ser más propensa a la torsión este instrumento, entonces puede fracturarse. Hay que tener mucho cuidado. Esta nos va mostrando ese ángulo helicoidal, ¿no? Y acá nos muestra eso, ¿no? La dinámica de la lima. Impulsión, tracción, ¿no? Impulsión, tracción. Y tenemos que hacerlo en todas las paredes del conducto radicular. Impulsión, tracción, impulsión, tracción. Es así como tiene que funcionar esta lima. No se rota, no se rota. Especialmente estas limas no se rotan porque se puede ir fracturando nuestro instrumento. En el mercado los encontramos así, ¿no? Acá, por ejemplo, esta lima H es de 28 milímetros y viene de la 15 a la 40. Esta es de 25 milímetros y viene de la 15 a la 40.
Cuando nosotros vayamos conformando el conducto radicular, nuestro tope de goma tiene que estar siempre en esta posición, ¿ya? Porque si es oblicuo nos va dificultando, nos hace variar en nuestra longitud de trabajo, ¿no? Obviamente con el uso ya es un poco inestable estos topecitos. Entonces, ¿qué nos indica? Podemos ponerle varios topes y así estabilizamos y así no va a variar esta longitud que nosotros tenemos, ¿no? Nos indican que tenemos que siempre precurvar la lima para ingresar al conducto radicular, porque estos conductos que nosotros tratamos no son rectos, siempre tienen una leve curvatura. Si nosotros no lo curvamos, entonces vamos a ir ahí, no vamos a poder pasar eso, y ahí vamos a tal vez producir transportes internos, ¿no? Si nosotros precurvamos, entonces vamos a sobrepasar y vamos a llegar a la zona apical. Las fresas Gates Glidden. Ya el anterior clásico lo han debido tocar estas fresas, ¿no? Son de acero de baja velocidad, ¿no? Entre 800 a 1200 revoluciones por minuto. Entonces nosotros cuando impulsemos con nuestra pieza de baja, no tenemos que impulsar muy fuerte, ¿ya? Porque se nos pueden fracturar, ¿no? Realizan el corte de dentina en el tercio cervical de los conductos radiculares, ¿no? No podemos pasarnos más, ¿no? Porque vamos a ir deformando el conducto radicular. La parte activa es ovoide, ¿ya? Tiene una punta inactiva de guía, ¿no? El cuello largo y viene de longitud de 28 y de 32. El de 28 generalmente se utiliza para piezas molares, ¿no? Para que nos facilite mucho. Si utilizamos una de 32 es muy largo, entonces a veces nos dificulta esa situación. Sabemos que viene en juego de 6 y tenemos que saber qué diámetro tiene la punta, ¿no? La gauge 1 va a tener 0,50 de milímetro. La 2 va a tener 0,70, la 3 0,90, la 4 1,10, la 5 1,30 y la 6 va a tener 1,50. ¿Ya? ¿Cómo lo identificamos? Con las ranuras que tiene, ¿no? Y ahí se va colocando de acuerdo a la numeración de la gauge, ¿no? Acá también tiene una ranura de seguridad, ¿no? Si nuestra parte activa se traba en una parte del conducto radicular, esa ranura se va a ir fracturando en este lugar y así fácilmente nosotros vamos a poder extraer del conducto, ¿no? Entonces tiene esa zona de seguridad también estas gates. Nos recomiendan que no podemos utilizar directamente estas fresas, ¿no? Siempre tenemos que primero utilizar una lima manual para permeabilizar y recién utilizar estas gates, ¿no? En conductos estrechos nunca usar sin preparar previamente con limas manuales, ¿no? Primero tienes que permeabilizar, notar la dirección del conducto radicular y recién ahí nosotros vamos a ir utilizando estas gates, ¿no? Gate Glidden. Los espaciadores digitales, ¿no? Que son instrumentos manuales cuya parte activa es cilíndrica o cónica. Están diseñados para condensar material de obturación en el tratamiento de conductos. Los condensadores son usados comúnmente como compactadores o espaciadores. Están diseñados para comprimir el material
desde lleno en un tratamiento de conductos mayormente en dirección lateral, ¿no? Por eso es una condensación lateral que nosotros hacemos. Vamos comprimiendo y haciendo espacio para que vaya ingresando más conos dentro del conducto radicular. Ahí está, ¿no? Ahí en esta foto vemos que vamos haciendo espacios y ahí vamos ingresando más conos de gutapercha cuando estemos obturando. Y también existen espaciadores manuales, ¿no? Que, bueno, pues presentan las mismas normativas que los digitales. El largo y el diámetro del mango queda a criterio del fabricante. Los condensadores pueden ser rectos o angulados. El largo puede ser menor que 16 milímetros según el criterio del fabricante. Y bueno, pues, ¿no? En el mercado existe variedad de espaciadores manuales, entonces tenemos que ir buscando el mejor para que podamos ir utilizando en nuestro conducto radicular. Hasta aquí sería el tema que hemos preparado. Entonces espero que hayan entendido y cualquier situación lo vamos a ir aclarando en nuestras prácticas, ¿no? Bueno, tengan ustedes muy buen día y vamos a estar siempre en contacto, ¿no? Hasta luego, queridos estudiantes.